Territorios del pasado, podcast del Núcleo de Historia Reciente del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín. Aquí Radio Rebelde, puertas de Santiago de Cuba, el doctor Fidel Castro. Al parecer, se ha producido golpe de Estado en la capital. Las condiciones en que ese golpe se produjo son ignoradas por el ejército rebelde. La dictadura se ha derrumbado, pero eso no quiere decir que sea ya el triunfo de la revolución. Revolución sí, golpe militar no, golpe de Estado de acuerdo con Batista no, escamotearle al pueblo la victoria no. La historia de las guerrillas en la Argentina abarca 4 décadas centrales del siglo XX, entre fines de 1950 y principios de 1980. Los grupos guerrilleros fueron parte fundamental de este periodo de extrema violencia política y también fueron sus víctimas. La historia de la violencia armada en el país se explica en la intersección entre procesos políticos, culturales, sociales e ideológicos de distintas escalas, internacionales, regionales y nacionales, enmarcados por la Guerra Fría. Al día de hoy, este tema es objeto de tensiones que atraviesan el espacio público y las políticas de Estado hasta el presente. Además, la experiencia de las organizaciones armadas en Argentina se inserta en un proceso más amplio, el del surgimiento y desarrollo de una nueva izquierda. Este fue un fenómeno heterogéneo y difuso que abarcó en el país la politización, la movilización social y la revuelta cultural de grupos de diversas tradiciones ideológicas. Para entender la emergencia de una nueva izquierda en la Argentina de los años 60, hay que considerar que esta época estuvo atravesada por una gran conflictividad política en un marco de alternancia entre dictaduras militares y gobiernos constitucionales, incapaces de gestionar el conflicto político y de garantizar el crecimiento económico a largo plazo. En la Argentina, las organizaciones guerrilleras y la opción por la lucha armada fueron, entonces, un fenómeno acotado de un proceso de radicalización más vasto. ¿Cuándo surgieron estas organizaciones? ¿Cómo se fueron posicionando ante las transformaciones políticas del peronismo y del imaginario revolucionario de esos años? ¿Cómo atravesaron la represión de la última dictadura militar? Al día de hoy, ¿qué queda de ellas? ¿Cómo se las recuerda? Mi nombre es Hernán Confino, soy profesor y doctor en Historia y becario postdoctoral del CONICET. También soy docente del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. El auge de las guerrillas argentinas se dio en la primera mitad de la década de 1970, cuando el fenómeno armado llevaba ya más de 10 años en el país. Su origen debe remontarse a la experiencia de los Suturuncos. Esta agrupación se formó en 1959 con el objetivo de luchar por la vuelta de Perón. Unos años más tarde, surgió el Ejército Guerrillero del Pueblo, que pretendió instalar un foco guerrillero en Salta, en conexión con las acciones que el Che Guevara mantenía en Bolivia. Ambas experiencias, la de los Suturuncos y la del Ejército Guerrillero del Pueblo, fracasaron. Durante la segunda mitad de la década de 1960, las ideas de la nueva izquierda y la teología de la liberación enmarcaron el surgimiento de un mayor número de grupos armados. Además, Perón desde su exilio aprovechó el contexto e instó a los jóvenes radicalizados a encender la chispa de la revolución, asociando las políticas del peronismo con las luchas por la autodeterminación nacional que por aquellos mismos años transitaban muchos países del llamado Tercer Mundo. En esta etapa, por ejemplo, se generaron las redes políticas sobre las cuales se asentarían las guerrillas más importantes de la década del 70. Estas nuevas experiencias guerrilleras, surgidas a fines de los años 60, serían urbanas. El asesinato de Guevara en Bolivia en 1967 y el fracaso de los focos rurales determinaron ese cambio estratégico. En Córdoba creo que los sindicatos, las fuerzas obreras, indudablemente descontentas con algunas medidas que ellos consideraban o estimaban que dañaban sus derechos, y los estudiantes afectados emotivamente por otras circunstancias que son del dominio público, fueron exacerbados por grupos perfectamente organizados de extremistas, concretamente marxistas con entrenamiento guerrillero, que se distribuyeron por toda la ciudad, impulsaron y guiaron ese movimiento espontáneo que suele ocurrir en todas las masas y que en definitiva provocaron el desastre y ocasionaron también los tiroteos que marcaron la jornada del viernes.
A partir de 1969 y en el marco de un proceso general de radicalización y conflictividad política que tuvo en el Cordobazo su principal expresión, las organizaciones revolucionarias crecieron y se fortalecieron políticamente. Si bien hubo muchos grupos armados, durante la década del 70 se destacaron dos, el PRT-ERP y Montoneros. El PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, era resultado de la fusión que en 1965 se había dado entre el Frente Revolucionario Indoamericanista Popular, de ideología americanista y antiimperialista, y de palabra obrera, de tradición trotskista. En 1970, el PRT fundó su Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, que según la organización sería el encargado de dirigir una revolución antiimperialista y socialista. La otra gran guerrilla fue Montoneros, de matriz peronista y orígenes vinculados al nacionalismo y al catolicismo renovador. Surgida de una federación de grupos, coexistió durante sus primeros años con otras organizaciones armadas del peronismo. Rápidamente, Montoneros fue considerada como una formación especial dentro del movimiento que conducía a Perón y participó activamente en la lucha por su retorno, acrecentando su popularidad. Hacia 1973, y manteniendo su nombre, se unificó con el resto de las guerrillas peronistas. En 1973 terminó la dictadura. El peronismo fue liberado de su proscripción electoral y se inició un nuevo periodo constitucional. El régimen saliente impidió que Perón participara en las elecciones y fue Héctor Cámpora quien, tras ganar los comicios, asumió como presidente. Perón volvería a ocupar la primera magistratura recién en octubre de ese año. El nuevo gobierno peronista estuvo integrado por distintas fracciones internas, desde las juventudes revolucionarias, nucleadas en torno a Montoneros, hasta los sectores más ortodoxos, algunos de ellos ligados al sindicalismo tradicional y muchos provenientes del ala derecha del peronismo, profundamente anticomunista. Esta situación generó una conflictividad creciente que estalló desde el mismo momento del retorno de Perón al país, en la masacre de Seiza. La conflictividad política se centró en la disputa por quién encarnaba el verdadero peronismo y desató la represión legal e ilegal de parte del gobierno. El retorno del peronismo al poder marcó una diferencia sustancial entre Montoneros por un lado y el PRT por el otro. Los primeros estaban convencidos de que la realización de la patria socialista dependía del regreso del viejo líder y del triunfo del peronismo, y por eso participaron en la campaña electoral y también en el gobierno. Los segundos denunciaron los comicios como una estrategia de las clases dominantes para distraer al pueblo de las verdaderas contradicciones de clase y quitarle así su potencialidad revolucionaria. Es por ello que el PRT decidió no atacar al gobierno electo, en tanto era fruto de la voluntad popular, pero mantuvo el enfrentamiento contra las empresas y las Fuerzas Armadas, a quienes consideraba enemigos de la patria. Ejemplo de ello fue el ataque al cuartel militar de Azul en 1974, acción que marcó un punto de inflexión para el gobierno de Perón, quien, a partir de ese momento, aumentó su respuesta represiva, catalogando a las guerrillas como amenazas a la seguridad nacional. Decía que a través de estos 21 años las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años lucharon. En julio de 1974 falleció Perón y asumió su viuda y vicepresidenta, María Estela Martínez, también conocida como Isabel. Los conflictos internos del peronismo se radicalizaron aún más con el mayor protagonismo que López Rega y la derecha peronista tuvieron en su gobierno. Con este cuadro de situación, Montoneros decidió en septiembre del 74 reingresar a la clandestinidad para enfrentar con las armas al gobierno que antes había apoyado. La clandestinidad de Montoneros y del PRT y el contexto represivo en el que se desenvolvieron contribuyeron a su aislamiento político. El año 1975 fue testigo de las acciones revolucionarias más espectaculares al mismo tiempo que marcó el inicio de la represión más feroz. En febrero, el gobierno de Isabel ordenó al ejército aniquilar el accionar de elementos subversivos en Tucumán, donde el ERP había montado un foco rural. El llamado Operativo Independencia se justificó bajo el argumento de que el país estaba en guerra e incluyó las formas de represión clandestina que caracterizaron al terrorismo de Estado.
secuestros, reclusión en centros clandestinos de detención, desaparición de cuerpos y rastros. Progresivamente, las Fuerzas Armadas tomaron en sus manos la seguridad interna del Estado y su poder discrecional se extendió a todo el país. En un clima de crisis económica y social, violencia política y un gobierno peronista en descomposición interna, las Fuerzas Armadas tomaron el poder el 24 de marzo de 1976. Para ese entonces, las guerrillas ya habían sido duramente reprimidas. Los discursos políticos contra la llamada subversión, la represión estatal y paraestatal y la manera en que las organizaciones participaron de la espiral de violencia política de los años previos las habían dejado sin base social de apoyo. Y las Fuerzas Armadas, como institución, dieron una respuesta institucional a una crisis también institucional, asumiendo el poder el día 24 de marzo de 1976. Dos circunstancias concurrieron para ello. En primer término, un estado de necesidad que estaba caracterizado por un vacío de poder, una parálisis institucional, un cuadro de desorden generalizado y una tremenda crisis económica que nos colocaba al borde del caos. Por otro lado, una inexcusable obligación emergente de nuestra misión específica, cual es salvaguardar los más altos intereses nacionales, que en este caso estaban gravemente amenazados. Montoneros y el PRT-ERP previeron el golpe de Estado y decidieron que la respuesta frente a la dictadura debía ser militar. El PRT-ERP definió la nueva situación como una guerra civil generalizada y Montoneros como guerra popular integral. Ambos diagnósticos acordaban en la centralidad que debía tener la lucha armada. La gran represión estatal terminó de desarticular a ambas organizaciones que, para fines de 1976, optaron por el exilio de sus militantes. En adelante, ambas guerrillas intentaron aprovechar su estadía en el extranjero para denunciar el terrorismo de Estado en la Argentina y, en el caso de Montoneros, intentar organizar el retorno para combatir a la dictadura. Para 1977, el régimen militar terminó de desarticular al PRT, cuya actividad quedó confinada al exterior. Montoneros, que había logrado preservar a sus dirigentes en el extranjero, perduró un tiempo más en actividad y decidió así en 1978 su retorno organizado al país en la llamada contraofensiva estratégica. Esta decisión de persistir en la vía armada se demostró ineficaz. De los 200 militantes que regresaron, la dictadura asesinó y desapareció casi a la mitad. Para fines de la década del 70, los otrora poderosos grupos guerrilleros habían quedado prácticamente extintos y con una gran mayoría de sus militantes muertos y desaparecidos. Vinieron a decirnos que traían la paz y nos metieron en la guerra y en una represión atroz e ilegal. No podemos fallarle más al pueblo argentino. No bastan las buenas ideas. Hay que garantizarle al pueblo argentino que no vamos a fracasar. Y la única forma de no fracasar es si logramos concretar una democracia con poder en la Argentina. Y el poder a la democracia se la da el pueblo. Y el pueblo unido, sin distinciones entre peronistas y antiperonistas, radicales o antirradicales, hará su tarea para defender los derechos de todos. Luego de la recuperación democrática de 1983, lo que quedaba de las organizaciones guerrilleras argentinas no se incorporó al juego político ni se rearticuló formando nuevos espacios de envergadura. La mayoría de los militantes que habían integrado las guerrillas fueron víctimas de la represión estatal. Muchos continúan desaparecidos hasta el día de hoy. Durante aquellos primeros años de democracia, mientras se afirmaba la noción de víctimas del terrorismo de Estado, amplios sectores de la sociedad argentina continuaron definiendo a los militantes armados como subversivos y terroristas. Ello se extendió incluso a los exiliados y presos políticos que también habían padecido la represión.
En la actualidad, la experiencia, el impacto y el final trágico de las organizaciones armadas en Argentina sigue siendo objeto de tensiones políticas, judiciales e intelectuales, así como de intensos debates dentro de las izquierdas y entre los antiguos militantes. Las controversias sobre las responsabilidades de las guerrillas por la violencia ejercida y sobre las causas de la derrota o el fracaso que llevaron a la muerte de tantos hombres y mujeres sigue siendo el síntoma de una historia abierta y dolorosa. Esto fue Territorios del Pasado. Si querés comunicarte con nosotros, podés escribirnos a nucleohistoriareciente@gmail.com o buscarnos en las redes. En Twitter somos @nucleoidaes y en Facebook Núcleo de Historia Reciente Idaes UNSAM.